Hola, jóvenes. Buenas tardes. Para finalizar el curso de biología molecular, vamos a platicar de manera rápida sobre lo que es la regulación de la expresión génica. Y para ello, pues vamos a iniciar describiendo el concepto de expresión génica. En general, la expresión de genes o expresión génica es el proceso mediante el cual un gen es convertido en un producto funcional, en este caso, una proteína, que pues puede ser una enzima o cualquier otro tipo de proteína estructural o alguna otra función a nivel celular. Para que esto pueda llevarse a cabo, ustedes ya saben, y hemos platicado en algunos temas del curso, hay varios procesos que permiten que un gen pueda, de alguna u otra manera, pues generar lo que es una proteína. Y para ello existen diferentes procesos para que eso ocurra. Dentro de lo que es el curso, hemos eh, mencionado algunos de ellos. En este caso, en esta imagen, muestra todos aquellos procesos que permiten que un gen forme una proteína, desde el punto de vista del genoma, es decir, ustedes saben que en ese genoma está empaquetado en los cromosomas y que forman la cromatina y que está empaquetado en las histonas, se encuentran secuencias en específicas llamados genes, y esos genes se tienen que transcribir. A este proceso, que ya lo vimos en el tema anterior, se le conoce como transcripción del DNA, en donde se genera un RNA mensajero. Posteriormente, ese RNA mensajero sale del núcleo y es leído o traducido para generar finalmente una proteína. Entonces, estos son los diferentes procesos que permiten que un gen que se encuentra en el genoma pueda generar finalmente una proteína. Pero entonces, la importancia, y lo platicábamos en las clases de manera presencial, todos los genes que se encuentran en un genoma, ustedes saben que no se pueden estar transcribiendo todos al mismo tiempo. Sabemos que hay genes que se van a transcribir de manera basal, es decir, que siempre se van a estar transcribiendo, pues porque van a permitir que se generen proteínas que van a permitir el buen funcionamiento de una célula. Pero también pues va a haber cambios en las condiciones en las cuales esté ese organismo, por lo que se tiene que modificar lo que está pasando a nivel celular. Y en ese sentido, pues va a haber genes que se van eh, a activar de manera específica o a inactivar dependiendo de las condiciones en las cuales esté la célula y lo que necesite. Entonces, en ese sentido, todos estos procesos que participan para que finalmente tengamos una proteína activa o una proteína funcional, pues se tienen que regular, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la regulación de la expresión de genes, es decir, la regulación de cada uno de los procesos que permiten que esto suceda, deben de estar regulados. ¿Y de qué va a depender su regulación? Pues va a depender de las condiciones en las cuales se encuentra la célula, de las necesidades y también pues de muchas moléculas o proteínas que van a estar permitiendo esa regulación. Entonces, este último tema pues se va a dedicar a platicar sobre esos mecanismos de regulación. Pero entonces, ¿por qué es tan importante la regulación de la expresión génica? Ya comentábamos que pues permite qué genes se van a activar o inactivar dependiendo de las condiciones. Entonces, pero eso, ustedes saben que el cuerpo contiene cientos de células distintas, células inmunes, neuronas, piel, entre otras muchas células, donde cada una de estas células tiene funciones en específicas. Pero entonces, todas estas células contienen el mismo material genético.
En todo nuestro cuerpo es el mismo material genético, es el mismo genoma. Entonces, ¿por qué son células tan distintas desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista funcional? Y esto se debe a la regulación génica diferente. Es decir, qué genes se están transcribiendo en estas células. Va a permitir que éstas tengan funciones distintas. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo. La regulación de la expresión génica es esencial para que una célula controle qué genes se van a expresar o se van a transcribir. Permite que cada tipo de célula tenga diferentes proteínas que le permiten ser únicas y especializadas. Pero también existen otros genes que son expresados de manera diferencial, es decir, van a ser expresados dependiendo las condiciones en las cuales se encuentren esas células. Además de ser únicas, pues también puede haber fluctuaciones en sus condiciones. Entonces, en ese sentido, pues también va a haber genes que son expresados de manera diferencial dependiendo la condición, dependiendo el tiempo en la cual se encuentren estas células únicas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos una célula del hígado y tenemos una neurona, ¿sí? Una célula hepática y los hepatocitos y las neuronas. La función de cada una de estas dos células es muy distinta. Por un lado, las células del hígado pues tienen muchísimas funciones, específicamente desde el punto de vista metabólico, tiene funciones muy, muy importantes del metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, entre otras cosas. Y las neuronas, pues ustedes saben que participan en los procesos de neurotransmisión a nivel cerebral. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. En una de las funciones del hígado, pues es detoxificar, ¿no? Lo que es el organismo. Entonces, aquí se lleva la detoxificación, es decir, la eliminación de alcohol. Entonces, en ese sentido, en el hígado tenemos el gen que codifica para el alcohol deshidrogenasa. Entonces, en estas células, pues se va a estar transcribiendo ese gen para poder llevar a cabo esa función. Mientras que también se encuentra el gen que codifica para neurotransmisores. Sin embargo, como no lo necesita, o como esta célula no lleva a cabo esta función, pues ese gen no se va a estar transcribiendo. Caso contrario, en las neuronas lo mismo ocurre, ¿no? El gen que codifica para alcohol deshidrogenasa no se va a estar transcribiendo, mientras que aquellos genes que codifican para proteínas neurotransmisoras, pues se van a estar transcribiendo para que las neuronas puedan llevar a cabo toda su función. Y esto ocurre pues en muchas células distintas a nivel celular, que lo que van a permitir, como lo comentamos anteriormente, ser únicas y especializadas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo una célula va a definir cuándo activar o cuándo reprimir la transcripción de un gen? Existen muchos factores que afectan la expresión génica, ¿sí? Y que se puede afectar en los diferentes procesos que vimos anteriormente, es decir, a nivel de cromatina, a nivel de transcripción, a nivel de procesamiento del mensaje, a nivel de síntesis de proteína, a nivel de actividad, ¿sí? Entonces, hay muchos factores que pueden estar afectando, valga la redundancia, los diferentes procesos que me permiten o que le permiten a la célula tener una proteína, ¿ok? Entonces, hay factores externos como señales químicas, las hormonas, nutrientes, eh, algunas, por ejemplo, hablábamos del cigarro, del smog, que también son factores externos que pueden estar de alguna u otra manera alterando lo que pasa a nivel celular. Factores internos como cuestiones del genoma, las cuestiones bioenergéticas, es decir, las necesidades que tiene cada una de las células, entre otras, ¿no? Y también las células tienen varias vías o rutas moleculares que convierten la información, y eso lo vimos en el tema anterior cuando hablábamos o cuando les presentaba ejemplos como la insulina, el P53 o algunos otros factores de transcripción que se encargan de activar a través de vías de señalización la transcripción de muchos genes, ¿ok? Y aquí tenemos el ejemplo del factor de crecimiento, en donde el factor de crecimiento es liberado y hay un receptor a nivel celular que a nivel interno o a nivel intracelular va a desencadenar unas señales que lo que va a provocar a nivel de núcleo que se active la transcripción de genes que codifican para proteínas que participan o que llevan a cabo las cuestiones de crecimiento o división a nivel celular.
¿Ok? Entonces, a eso se refiere de cómo se activan o reprimen estos genes. Pero entonces, ¿a qué niveles se puede llevar a cabo esto? Y como les comenté en un principio, los niveles son los diferentes procesos que permiten que eso se lleve a cabo. Entonces, ¿cómo es que se regula? Estos son los diferentes niveles en los cuales se regula la expresión génica. Y empezamos con la parte epigenética. En esta parte epigenética específicamente se refiere a la accesibilidad de la cromatina. Si ustedes recuerdan en la clase, en el tema de regulación de la transcripción, hablábamos que para que se inicie la transcripción es necesario que el DNA se encuentre liberado, ¿no? de lo que son las histonas. Entonces, a eso se refiere con accesibilidad de la cromatina. Es decir, que el DNA esté libre o esté accesible para que se pueda llevar a cabo la transcripción de ese DNA. El siguiente nivel, ahorita vamos a describir a detalle algunos de ellos, bueno, todos. La transcripción, ¿sí? Recuerden, una vez que está accesible el DNA para que sea transcribido, pues aquí viene el proceso de transcripción, en donde se genera el RNA mensajero. Ustedes saben, de igual manera, en la clase anterior hablábamos de cómo es que se regula este proceso de transcripción, ¿sí? Recuerden que existen factores de transcripción que se encargan de regular este proceso. Por otro lado, tenemos el procesamiento del RNA mensajero. De igual manera, ya lo vimos en la clase, en el tema anterior, en donde el RNA mensajero se tiene que procesar para poder salir del núcleo y sea leído en los ribosomas, ¿ok? Posteriormente, además de que una vez que el RNA mensajero está procesado, también viene otro nivel de regulación que es la estabilidad del mismo. Es decir, aun cuando ya está procesado, tenga la poli-A y tenga la CAP, de igual manera existen moléculas o existen otro tipo de proteínas que pueden de alguna u otra manera afectar la estabilidad del RNA mensajero. Entonces también vamos a platicar un poquito sobre eso. Y después de eso, una vez que el RNA mensajero ya salió del núcleo, el siguiente nivel de regulación de la expresión génica es la traducción, ¿sí? Es decir, el proceso de traducción en donde se está leyendo el mensaje y se está generando la proteína también puede ser regulado de alguna manera. Y finalmente, el siguiente nivel, la actividad de las proteínas. Es actividad de las enzimas o la función de las proteínas, ¿ok? Aquí hay un pequeño error en la palabra. Entonces, aun cuando tengamos la proteína, ustedes saben que existen, en el caso de que esta proteína fuera una enzima, existen diferentes factores que van a, de alguna u otra manera, determinar la funcionalidad de esa enzima. ¿Okay? Entonces, esto también representa un nivel de regulación de la expresión génica. Entonces, ustedes se dan cuenta, estos son perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Los 6 niveles, los 6 niveles en los cuales se puede regular la expresión génica en eucariotas. Entonces, vamos a ver de manera general y rápida cada uno de ellos. Algunos ya los vimos en las clases anteriores, pero de igual manera lo vamos a recordar. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el primero, accesibilidad a la cromatina. En este caso, cuando hablamos de accesibilidad a la cromatina, se refiere específicamente a que la cromatina se debe de relajar para que el DNA pueda quedar disponible y este pueda ser transcribido en el proceso de transcripción. A eso se refiere con accesibilidad a la cromatina. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, perdón, hay diferentes formas y también ya lo vimos, creo que en la replicación del DNA, en donde las modificaciones a las histonas o las modificaciones al DNA ayudan o no a que el DNA se relaje o no. En este caso, hay modificaciones químicas como la acetilación, la metilación, la fosforilación y la ubiquitinación, que lo que van a hacer es, de alguna u otra manera, provocar que las histonas se modifiquen y al modificarse las histonas pueden provocar que el DNA que está enrollado en ellas pues se libere. Y aquí tenemos un ejemplo.
En el caso, como les comentaba, pueden ser las histonas o también puede ser el DNA. Y dentro de lo que es el DNA, la metilación del DNA, es decir, la incorporación o la unión de un grupo metilo al DNA, es favorable para que este DNA se desenrolle de las histonas. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos este DNA que ustedes ven en color morado. Tenemos cómo ese DNA se encuentra enrollado en las histonas, formando lo que es el nucleosoma. Y vean ustedes cómo aquí hay un gen que se tiene que transcribir. Entonces, en ese sentido, esa metilación de lo que es el DNA provoca que el DNA se desenrolle de lo que es la histona y deje disponible o accesible ese gen que se va a activar o se va a transcribir dependiendo la función que tenga este gen, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo la regulación de la accesibilidad a la cromatina pues ayuda a a, la, a la transcripción de los genes. El segundo es, el siguiente nivel es a nivel de transcripción. Eso ya lo vimos en el tema anterior, ¿sí? Es decir, existen mecanismos que se encargan de regular la transcripción y específicamente en eucariotas hablábamos de los factores de transcripción, ¿ok? Hablábamos de factores de transcripción, hablábamos de activadores, coactivadores, hablábamos de moléculas potenciadoras, hablábamos de correpresores. Entonces, todas estas moléculas o proteínas van a ayudar a que la transcripción se regule. Ese es el segundo nivel de regulación de la expresión génica, ¿ok? Esto ya lo vimos en el tema anterior, entonces no vamos a entrar a detalle aquí. El siguiente nivel es el procesamiento del RNA transcrito. Eso también ya lo vimos en el tema anterior. Entonces ustedes saben que una vez que el RNA una vez que el RNA mensajero se genere, ese se tiene que procesar. Hablábamos, si ustedes recuerdan, hablábamos de la incorporación de la CAP en el 5', hablábamos de la poli-A en el extremo 3', hablábamos del splicing alternativo, que nos va a dar como resultado lo que es un RNA maduro, ¿sí? Entonces, este es el tercer nivel de regulación de la expresión génica. Entonces, ¿qué significa? Que si esto no se lleva a cabo, ¿sí? Si este proceso no se lleva a cabo, pues no va a haber mensaje, no va a haber proteína y no va a haber función, ¿ok? Esto no vamos a entrar a detalle porque fue algo que ya vimos anteriormente. El siguiente nivel de regulación de la expresión génica es la estabilidad del mensaje, ¿ok? Aun cuando un mensaje ya esté procesado y ya tenga una CAP y ya tenga una poli-A, no significa que ya va a salir del núcleo, ¿sí? Hay otras moléculas o proteínas que de alguna u otra manera pueden afectar la estabilidad del mensaje y este no llegue a ser traducido, ¿ok? Entonces, aquí tenemos varias proteínas o varias moléculas, como por ejemplo, puede ser degradado, ¿sí? Puede ser degradado este RNA mensajero por la presencia de enzimas que degradan lo que es el RNA mensajero, ¿no? Entonces, básicamente se refiere a moléculas o proteínas que pueden provocar que el RNA mensajero ya procesado, ya maduro, pierda su estabilidad. Y si pierde su estabilidad, no sale del núcleo y tampoco puede ser traducido, ¿ok? De hecho, a este nivel de regulación se le conoce como regulación post-transcripcional, ¿sí? Es decir, una vez que el RNA mensajero se formó, este puede ser regulado o modificado, ¿ok? Se le conoce como regulación post-transcripcional, es decir, posterior a la transcripción, ese mensaje puede ser regulado, puede ser modificado para que no sea traducido. El siguiente nivel, aquí me faltó el 5, es la síntesis de proteínas. Ahorita vamos a entrar en la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre la síntesis de proteínas, pero como les comentaba, para que este mensaje sea traducido en los ribosomas, también existen moléculas que pueden estar afectando la traducción o la lectura de este mensaje, ¿sí? Ese es el nivel 5. Ese es el nivel 6, aquí me comí el número 6.
es con respecto a la función de las proteínas. ¿Ok? El hecho de que esté la proteína no significa que ya va a llevar a cabo esa función. ¿Ok? Si ustedes recuerdan sus clases de bioquímica o sus clases de bioquímica estructural o bioquímica 1, las proteínas tienen que tener un plegamiento adecuado, pueden sufrir modificaciones químicas como la glicosilación, la fosforilación, ¿sí? Para que puedan ser funcionales. En el caso de que esas proteínas sean enzimas, su función va a depender de la concentración del sustrato, de cofactores, de inhibidores, de activadores, etcétera, ¿no? Entonces, y también la localización celular, es decir, en dónde va a estar llevando a cabo esa función esa proteína. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y si nos regresamos a esta imagen, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, para que este gen que está en el genoma llegue a ser una proteína, son diferentes procesos que van a estar regulados de manera específica para poder tener esa respuesta. ¿Ok? A eso se refiere la regulación de la expresión génica y estos son los 5 niveles en los cuales puede estar regulada. ¿Sí? Si aquí no hay accesibilidad a la cromatina, pues nunca se va a formar, nunca se va a transcribir ese gen, no va a haber mensaje, pues no va a haber proteína. ¿Ok? Pero, entonces, si hay accesibilidad a la cromatina, se transcribe ese gen, pero también tiene que ser procesado el mensaje, tiene que tener una buena estabilidad para poder llegar a lo que es la traducción de proteínas, ¿ok? Y finalmente tener una función. Entonces, estos son los 6 niveles en los cuales la regulación de la expresión génica puede estar siendo regulada y estar controlando que una proteína esté funcional o no y tengamos una respuesta a nivel celular. Entonces, con esto terminamos esta parte de regulación. Nos faltó ver lo que es traducción de proteínas. Este también es un tema muy rápido. Creo que ya lo vieron, no sé si en genética. Pero básicamente la traducción es el proceso mediante el cual se sintetiza un polipéptido o proteína a partir de un RNA mensajero. ¿Ok? Recuerden, aquí está el dogma central de la biología molecular. A partir del DNA, mediante un proceso de transcripción, se genera el mensaje y ese mensaje se va a leer o se va a traducir para generar una proteína. ¿Ok? Ese es el proceso, es lo que es la traducción de proteínas. ¿Cómo es que se encarga de leer este mensaje para generar esta proteína? Pues básicamente se necesita lo que es el código genético. ¿Sí? El código genético eh, se encarga o se encuentra o nos permite que ese mensaje se pueda leer y se pueda definir qué proteína corresponde cada uno de esos nucleótidos que tiene ese RNA mensajero. ¿Ok? Entonces, esa información la célula la lee, la información del mensaje mediante el uso del código genético. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Se leen por tripletes y existen 3 marcos de lecturas. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos un RNA mensajero, se lee por tripletes. ¿Sí? Eso creo que también lo hemos visto, no sé si en la replicación o en la transcripción de DNA lo vimos también. Entonces, se leen por tripletes. ¿Ok? ¿Qué significa? Que estos 3 tripletes codifican para el aminoácido metionina, los siguientes 3 codifican para treonina y así sucesivamente, ¿ok? Y hay 3 marcos de lectura, es decir, puede ser AUG o puede ser UGA o puede ser GAC, ¿ok? Entonces, dependiendo del marco de lectura, pues es el aminoácido que se va a estar generando. Hay 61 codones que codifican para los 20 aminoácidos que ya conocemos, ¿sí? No todos los aminoácidos están codificados por un solo triplete. Ven ustedes aquí como en el caso de leucina, ¿sí? En el caso de leucina está codificados por 6 codones diferentes, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos sobre mutaciones? Que en ocasiones había una mutación que esta adenina cambiaba por guanina y al final de cuentas no se modificaba el producto final que era una leucina, pues esta es una mutación silenciosa. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Hay aminoácidos que codifican, que están codificados por varios tripletes, ¿no? Varios codones.
Tenemos un codón de inicio, que siempre, todas las proteínas van a iniciar con una metionina, ¿sí? Siempre va a haber AUG, siempre va a ser, y va a haber 3 codones de terminación, ¿ok? Esos codones de terminación, como su nombre lo dice, pues indican en dónde termina, dónde finaliza una proteína, ¿no? Y esos son los 3 codones de terminación, ¿sí? El uracilo adenina adenina, uracilo adenina guanina y uracilo guanina adenina. Esos son los 3 tripletes que codifican para codones de terminación. Entonces, de esta manera es como la célula se encarga de leer o de traducir el RNA mensajero que viene o la información que viene de un gen, ¿ok? Y de esa manera, pues, genera lo que son las proteínas. La traducción de proteínas se lleva a cabo en los ribosomas. Los ribosomas es una estructura en donde se lleva a cabo la traducción. En estos ribosomas eh, se catalizan los enlaces peptídicos que van a unir o van a formar, o van a estar unidos cada aminoácido. Tiene 2 subunidades, una subunidad larga y una pequeña. Está formado de proteínas y RNA y contiene 3 sitios, ¿no? Un sitio que se les conoce como el sitio EPA, es por donde se van a estar moviendo los diferentes, donde se va a estar moviendo el RNA mensajero y donde se van a estar uniendo los aminoácidos. También para la traducción se necesitan los RNAs de transferencias. Estos RNAs de transferencias son los que transportan los aminoácidos correspondientes a cada triplete del RNA mensajero, ¿sí? Estos contienen un anticodón. Este anticodón que ustedes ven aquí es el que reconoce el triplete de nucleótidos que está en el mensaje. Es decir, aquí en esta imagen tenemos el RNA mensajero que ven en color ustedes morado, ¿sí? Y entonces cada RNA de transferencia va a tener un anticodón que reconoce el triplete que se encuentra en el mensaje y además el RNA de transferencia va a contener el aminoácido correspondiente. Entonces, por lo tanto, existen entre 40 y 61 RNAs de transferencia. Los pasos o el proceso mientras cual se lleva a cabo la traducción son 3: la iniciación, elongación y terminación. En el primero, el ribosoma se une a lo que es el extremo 5' del mensaje, ¿sí? Y ahí es donde se lleva a cabo el inicio de la traducción. Posteriormente viene la elongación, aquí es donde ya se lleva a cabo la síntesis de la cadena polipeptídica o cadena de aminoácidos. Aquí, para que se lleve a cabo la unión o el enlace peptídico, o es decir, el enlace que une cada aminoácido, aquí ya participan unas enzimas que se llaman enzimas aminoacil tRNA sintetasas, que son las que se van a encargar de formar los enlaces peptídicos que unen a cada uno de los aminoácidos, ¿sí? Y finalmente la terminación, aquí pues la terminación de la traducción, como les comenté, pues va a terminar cuando eh, se encuentran los codones de terminación, ¿no? Que ya mencionamos que son 3 codones de terminación. Entonces, cuando se encuentran o se detectan esos codones de terminación, pues ahí termina la traducción de esa proteína. Ok, aquí están las etapas, mencionábamos anteriormente. La primera etapa es donde tenemos el mensaje y cada uno de los RNA transferencias va a reconocer a su codón correspondiente y va a contener el aminoácido correspondiente y posteriormente pues el mensaje se va a empezar a leer y en donde la enzima se va a encargar de formar los enlaces peptídicos y de esa manera pues se va a ir liberando, se va a ir leyendo el mensaje o recorriendo el mensaje, leyendo cada uno de los tripletes e incorporando cada uno de los aminoácidos correspondientes para poder formar el polipeptido, ¿no? O la cadena polipeptídica. Y bueno, ya para terminar lo que es el curso, de igual manera va a ser algo muy rápido, es lo que RNA interferencia y microRNAs, ¿ok? Estos mecanismos son de los últimos mecanismos de regulación de la expresión génica que se han trabajado en los últimos años. Son de los más novedosos, de los más utilizados en la parte en la parte biotecnológica, de la parte de investigación, y en los cuales al momento existe muchísima investigación relacionada a cuestiones clínicas, a cuestiones
de investigación científica sobre lo que hacen estos RNAs de interferencia y microRNAs, ¿ok? Básicamente estos mecanismos de RNA de interferencia y lo que es microRNAs participan en la regulación de la expresión génica a nivel de RNA mensajero, ¿ok? El RNA de interferencia, o también conocido como silenciamiento de genes, es un mecanismo que básicamente se activa por la presencia de RNA de doble cadena, RNA de cadena sencilla, ¿ok? Eh, y este mecanismo de interferencia se elimina la función de un gen de manera específica, pero como les comentaba, no se elimina el gen, lo que se va a eliminar es el mensaje, el RNA mensajero específico de ese gen, ¿ok? Regula la expresión génica mediante la degradación del RNA mensajero, es decir, lo que hace este mecanismo de interferencia es eliminar el RNA mensajero de manera específica. Este mecanismo fue descubierto en el nematodo C. elegans en el 98, pero antes de eso, de los primeros estudios que se hicieron, en donde fue en petunias. Las petunias pues tienen una coloración morada, entonces querían que las petunias pues fueran un coloración un morado mucho mejor o mejorar esa coloración morada. Entonces en ese sentido, el gen que codifica para la proteína que da esa coloración fue inyectado en las petunias. Entonces, en vez de tener unas petunias más coloridas, pues tuvieron unas petunias blancas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, posteriormente se demostró que en C. elegans y después en Drosophila melanogaster se demostró que lo que estaba ocurriendo aquí es de que se estaba activando el mecanismo de RNA interferencia, es decir, al momento de insertar el DNA específico para la proteína que genera la coloración, lo que se estaba haciendo es de que se activaba el mecanismo de interferencia y estaba eliminando el mensaje este, eh, que daba como resultado esa proteína. Entonces, al final de cuentas, se estaban formando eh, petunias sin coloración. Bueno, esto no lo vamos a tocar, pero bueno, básicamente, como les comentaba, este RNA de interferencia es inducido, ¿ok? Es decir, cuando en la célula existe DNA de cadena doble, RNA de cadena sencilla, RNA de cadena doble, este mecanismo se puede inducir, ¿ok? De hecho, este mecanismo de interferencia es un mecanismo de defensa que tienen muchos organismos, ¿no? ¿Ok? Las enzimas que participan en este proceso son enzimas como Dicer. Estas enzimas lo que hacen es cortar el RNA, el complejo RIS. Este complejo RIS es que se encarga de separar los RNAs de cadena mucho más pequeñas según el mensaje y lo van a degradar. ¿Ok? De hecho, por ser un mecanismo que se puede inducir, es una herramienta que se utiliza mucho para evaluar la función de algunos genes. Y a la fecha, pues existen más de 80,000 publicaciones relacionadas a el uso de RNA interferencia para el estudio de genes en específico, ¿sí? Es decir, cuando utilizamos este mecanismo, ¿sí? Lo que provocamos es de que se elimine el mensaje, y si no hay mensaje, pues no hay proteína y tampoco va a haber función de esa proteína. Entonces, es una buena herramienta que podemos utilizar en investigación para poder llevar a cabo esos estudios. Y por último tenemos los microRNAs. Estos microRNAs, esos sí están codificados en el genoma. ¿Okay? A diferencia del mecanismo de la interferencia, que es inducido por la presencia de un DNA o RNA externo, los microRNAs son o se encuentran codificados en el genoma. ¿Ok? Y también estos microRNAs lo que hacen es participar en la regulación a nivel de RNA mensajero. Es decir, también se encargan de degradar o eliminar de manera específica RNAs mensajeros. ¿Okay? Estos están involucrados en procesos celulares, esenciales para el desarrollo animal, diferenciación y homeostasis celular. De hecho, a la fecha hay muchos estudios en los cuales se ha demostrado que muchos microRNAs participan en cuestiones de cáncer, en cuestiones de Alzheimer, en cuestiones de Parkinson, ¿sí? En donde
esos microRNAs de manera específica se están activando o se están generando y están provocando que muchos mRNAs se estén degradando y por lo tanto, pues esa célula no tenga problemas, ¿no? A nivel de función. Y como les comentaba, la desregulación de los microRNAs está relacionado con una gran cantidad de enfermedades, ¿sí? Cuestiones de cáncer intestinal, cánceres gastrointestinales, cuestiones de enfermedades sistémicas como respiratorias, renales, infecciones, el sistema nervioso, como les comentaba, neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, y algunas otras enfermedades están relacionadas con una desregulación en lo que es los microRNAs. De igual manera, a la fecha existen páginas o bases de datos en las cuales pues ya se encuentran depositados todos esos microRNAs que se han caracterizado y que se han demostrado tienen una función a nivel celular o una participación, ya sea en una célula de manera normal o en alguna otra condición. Ya sonó. Y bueno, aquí les dejo algunos videos en los cuales ustedes pueden ingresar para complementar la información. Por mi parte es todos jóvenes, seguimos en contacto por Teams. Les voy a asignar un cuestionario, les voy a colocar este video ya sea en el grupo o en YouTube para que lo puedan visualizar y de esa manera puedan realizar el cuestionario que les voy a aplicar. Saludos.